Buenos días, inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Bienvenidos a la entrevista de A Primera Vista en 106.9 Radio. Hacemos radio para vos. Mario Ramírez en los controles, quienes habla Francisco Gómez con el auxilio de Verónica Blanco en la producción y por supuesto Alejandra Álvarez en multimedia. En esta mañana tengo el gusto que nos acompaña Fernando Acuña. Él es miembro de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fernando, qué gusto que nos acompañe. Lo hicimos levantarse más temprano que de costumbre, ¿no? Buen día, Francisco. Buenos días a todos los radioescuchas de la 106.9, perdón. Muy agradecido de la invitación. Muchas gracias por el espacio y pues esperamos aquí estar acompañando a los radioescuchas en sus dudas y explicaciones de algunos temas de actualidad. Sobre todo creo que es lo principal, explicación, que se entienda. Fernando, quizá esto creo que muy poco o nada hemos hablado al aire por lo menos. O sea, ¿qué significa ser miembro de la comisión política de un partido, en este caso del FMLN? No es primera vez que ustedes. No es primera. Sí, efectivamente, en lo personal este es el segundo periodo que estoy fungiendo como miembro de la comisión política. Anteriormente estuve en el periodo 2010-2015 y este periodo inició en el 2019. Bueno, básicamente no es así como que un título que le genere a uno unas prerrogativas adicionales, sino simplemente son más responsabilidades a nivel partidario. La dirección del partido nacional tiene 3 niveles. El primero es la convención nacional, que se reúne solo una vez al año. El Consejo Nacional, que se reúne 2 o 4 veces al año. Y en medio de esas reuniones del Consejo Nacional está la comisión política, que se reúne una vez a la semana. Y ahí es donde se debate, se analizan, se proponen medidas para que el cuerpo del partido las asimile y de alguna manera las lleve a cabo, ¿verdad? Es el grupo de dirección con más, digámoslo así, más vida práctica. Tiene que ver con las decisiones más inmediatas, los temas más de actualidad y las decisiones que tienen que ver con la vida orgánica del partido, también con la función, con el funcionariato de nuestros compañeros que tienen algún cargo, ya sea en la Asamblea Legislativa, algunas alcaldías y en algún momento también en la presidencia. Es decir, la comisión política se encarga de analizar y de debatir sobre las cosas que pasan y tomar decisiones de corto y mediano plazo. Ese es más que todo, pero de ahí para allá no tiene otro tipo de funciones más que tratar de que las estructuras organizativas del partido funcionen, que las directivas departamentales, que las secretarías nacionales y otras estructuras funcionen y de alguna manera hagan crecer el movimiento político del partido. Yo le preguntaba en la plática previa a la entrevista, Fernando, ¿cómo se vive afuera de San Salvador el FMLN? O sea, la militancia, ¿cómo es el contacto? Sí, efectivamente es lo que estábamos comentando y pues es curioso porque se suele centralizar en San Salvador muchas veces todos los comentarios y la experiencia de la política en el país. Se cree de que la mayor parte o el mayor porcentaje de la actividad política está en San Salvador. Siento que pues como es el centro de toda la actividad económica y social del país, pues puede ser, pero en los departamentos también pasan cosas muy importantes. Tenemos muchos municipios donde la vida política del partido es muy activa, muy dinámica y también representa parte del sustento político de lo que pasa en los municipios. Por ejemplo, en el norte del país, en Chalatenango, ahí hay unos municipios que tienen una gran experiencia y un recorrido histórico que el FMLN le ha marcado. Muchos municipios son repoblaciones después de la guerra, fueron bastiones, fueron lugares donde la guerra se vivió
muy cruel y muy cercanamente, y eso también produjo en la gente, en las poblaciones, una cercanía muy grande con el FMLN. Entonces ahí en varios municipios del norte de Chalatenango, el FMLN tiene una vida muy cercana con la gente, está digámoslo, inmiscuido en los temas que tienen que ver con la comunidad, las juntas de agua, las ADESCOS, los equipos de fútbol, todo lo que tiene que ver con la vida de la comunidad del FMLN está presente, y de hecho esa es la idea del partido político revolucionario, eso es lo que tenemos, que el FMLN no es solamente un partido para participar en elecciones, ganar algún puesto político del gobierno y ejercer política a través del Estado. No solamente es eso, sino que nosotros vemos de que el FMLN debe ser parte de la vida política y social del Salvador en las comunidades. Por ejemplo, en Aguachapán, de donde yo soy originario, hemos tenido muchas experiencias donde han sido los comités de base, es decir, la estructura mínima, básica del partido, la que ha movilizado, ha organizado muchas luchas de las comunidades de los municipios. Y estoy hablando de municipios lejanos, así, comunidades lejanas como de Tacuba, de San Francisco Menéndez, allá donde no pega la señal del celular y sí, pues el último lado donde se mira, ¿verdad? Hay unas comunidades lejanas, hablando, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Agua Fría, en el municipio de Tacuba, una comunidad muy pequeña, pero muy poblada, donde ha sido la estructura del partido la que ha organizado, se ha movido para que, por ejemplo, llegue ahí el suministro del agua, sí, de alguna manera intermitente. Comunidades así lejanas y muy difíciles de acceso, es el partido el que ha tratado de organizar con la comunidad también, que se resuelvan los problemas de dichas comunidades. Fernando, por lo que usted menciona, me da la impresión de que fuera de San Salvador es más cercana a la militancia, a las autoridades, a pesar de que en San Salvador está todo. Sí. Pero es mucho más difícil llegar a las... no es que sean quisquillosos ni nada, sino sí, que así es el... Digamos que la dinámica es diferente. Por ejemplo, acá los funcionarios del FMLN, por la misma situación de supuesto, el trajín, comúnmente conocido el trajín de la capital, es muy complicado, y pues solamente para desplazarse de un lugar a otro tienen que invertir 1 hora prácticamente para llegar. Entonces a veces no es eso de que los miembros del partido sean quisquillosos, orgullosos, no, sino que la misma dinámica no les permite muchas veces estar en contacto directo durante mucho tiempo del día con la gente. Hay unos compañeros que yo los puedo decir, puedo dar mi testimonio, que se preocupan mucho por dedicarle cierto tiempo de la semana a estar con la comunidad, se reúnen en la directiva de la colonia, están metidos en los procesos ahí de las comunidades, pero en el interior del país, por la dinámica un poco diferente, pues como que tiene más espacio uno de poder estar, desplazarse, tener contacto con la gente, de repente asistir a alguna actividad cultural, religiosa, de algún otro tipo, y eso también le permite a la gente tener un poco más de cercanía donde se puede. Pero eso no quita de que acá en el centro de todo el país, ¿verdad?, en la capital, tampoco haya ese tipo de trabajo, simplemente que es diferente la dinámica. A eso me refiero. Yo sé de muchas directivas de los municipios de acá de San Salvador y de La Libertad, de la metrópolis, que tienen un buen contacto con la comunidad. Simplemente es diferente, ¿verdad? La dinámica es diferente, pero ciertamente es un poco más rico el abanico de opciones que tiene uno en las comunidades afuera de San Salvador, porque en una misma comunidad o en un mismo cantón, en un mismo municipio, uno puede ver los diversos tipos de organización y de comunidades que hay, y puede hacer, digámoslo así, puede darle más tiempo uno a atender ese tipo de cosas. Es bonito, la verdad, es muy enriquecedor el trabajo político que se puede hacer en los departamentos de fuera. Fernando,
¿Cuál es la función, sí, de la comisión política de velar por todo lo que pasa en el partido? Pero en su caso, en Aguachapán, o sea, ¿usted es la máxima autoridad en Aguachapán? ¿O es el que dice, a Fernando hay que decirle, si él es el que habla con todo? No. ¿O cómo es? Correcto. ¿Cuál es la función de usted ya en su departamento? Correcto. Hay una estructura que es la directiva departamental, ¿verdad? En cada departamento hay una directiva departamental que es la máxima autoridad del partido en dicho departamento. Hay también un secretario departamental que es el responsable político de lo que pasa en el partido en ese departamento. En mi caso, yo soy miembro de la comisión política y soy delegado de esta comisión para atender el trabajo político del departamento, pero no es el tema sustituir a esa estructura territorial, porque la estructura es la que conoce el territorio, conoce los municipios, conoce cómo es el trajín de ese departamento y por ende es la que se encarga de organizar o de planificar el trabajo político. En el caso de los delegados de comisión política, hay uno por cada departamento, es esa, llevar la información de todas las decisiones, de todas las análisis que hace la comisión política directamente hacia las estructuras departamentales y ella a su vez la distribuyen a sus municipios. Esa es la tarea, más que todo de acompañar a los departamentos y de alguna manera también orientar sobre una u otra cosa dependiendo la situación, la necesidad. Esa es básicamente, en pocas palabras, ¿verdad? Hay otro montón de cosas que tienen que ver con la política específica, pero de eso se trata. Hoy en Aguachapán, ya deben saberlo todos los salvadoreños, bueno, El Salvador en toda su totalidad dio un giro en el 2019, en 2021, en la contextura política de sus estructuras y pues el FMLN ahorita no es lo mismo que era hace algunos años, pero sin embargo todavía hay estructuras, hay gente que está tratando de organizar, de meterse de nuevo en la política y de recuperar espacios perdidos en la comunidad sobre todo, no tanto en el esquema político del Estado, sino que en la comunidad, porque uno de nuestros grandes errores, creo yo, no fue tanto el tema de nuestro ejercicio estatal, sino haber cortado esa conexión que había del FMLN, del partido, con la comunidad. Este tema de que los funcionarios se dedicaran o los miembros del partido se vaciaran en el Estado los alejó y ya el ejercicio del Estado y esa nueva dinámica de ejercer política los distanció de una manera que ya la gente ya no los sentía propios y por eso es que decidieron mejor optar por otras opciones que las consideraron más cercanas, ¿verdad? De alguna manera. Entonces ahora estamos en ese proceso de ver cómo nos acercamos nuevamente, cómo llegamos, cómo le ofrecemos las nuevas propuestas del FMLN, el nuevo compromiso que tenemos con ellos. De alguna manera un trabajo difícil que no es a corto plazo, es un trabajo que tiene que tener mucha persistencia, mucha tenacidad, pero en eso estamos. En todos los departamentos hay militantes del FMLN que están en esa disposición. ¿Cómo está la socialización de los acuerdos que se tomaron en la convención fuera de San Salvador? ¿Cómo está esa socialización? De hecho, es un proceso que va avanzando. Nosotros quisiéramos que fuera de una manera más dinámica, pero nos hemos empezado a dar cuenta de que no es así. Hay muchos lugares, muchos departamentos, debo decirlo con mucha honestidad. Todavía hay estructuras del partido con el esquema viejo de hacer política que se están resistiendo de alguna manera a que todos estos nuevos, el compromiso que nosotros hicimos con la sociedad en la convención del 19 de diciembre pasado, se dé a conocer y se ejecute. Hay personas que todavía se resisten y quisieran que el FMLN siguiera funcionando como antes, aunque saben en el fondo de que si seguimos siendo y funcionando como antes no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Estamos haciendo grandes esfuerzos porque eso se distribuya, pues se conozca, se socialice, como dices, y hay algunos lugares donde sí ya va bien avanzado. Por ejemplo,
departamento de San Miguel, para darte un ejemplo, ya se han hecho muchas asambleas en los municipios, muchas asambleas comunales, se han hecho debates, se han hecho revisiones de los documentos. Se ha avanzado mucho en la socialización, pero hay otros lugares en los que todavía tenemos alguna dificultad, pero por eso no significa que se va a detener este proceso. En cuestión de semanas, diría 1 o 2 meses, creo yo que vamos a terminar de cubrir todo el departamento, todo el país, todos los departamentos, que se conozcan a perfección cada uno de los detalles de los compromisos, de los acuerdos de la convención, y por supuesto que se empiecen a ejecutar. Hay algunas cosas que son de manejo práctico de corto plazo que no requiere de mucho esfuerzo, y eso es lo que esperamos, que en medida de lo inmediato, 1 o 2 meses, ya empecemos a ver algunos cambios de actitud, algunos cambios de los procesos de cómo se organiza, cómo se reestructuran las directivas municipales, departamentales, y eso, creo que vamos avanzando. Esperamos que sea más rápido, ¿verdad? Pero conocemos cómo es la contextura de nuestra militancia. A veces las viejas prácticas no le permitan a la gente quitarse el chip, ¿verdad? De lo que significa un cambio, ¿verdad? De lo que significa tratar de readecuarse a las nuevas necesidades, ¿verdad? Pero más o menos ahí vamos caminando, diría. ¿Cuántas alcaldías tiene el FMLN en Ahuachapán? En Ahuachapán, bueno, ahí se dio el caso que ganamos en el 2019 sí, con la bandera del FMLN, pero de hecho fue la primera alcaldía, el primer alcalde que se salió del FMLN. De hecho lo hizo justamente el 1 de mayo, el día en que tomó posesión, ¿verdad? Nosotros hicimos toda la campaña, hicimos todo el trabajo, la gente del municipio también, pero el alcalde y su consejo decidió abandonar las filas del partido e irse con el partido oficial. Ahorita ahí está, ¿verdad? La gente ha quedado dividida en el municipio desde hace ya meses. Entonces en el departamento, diría yo, ya no tenemos alcaldía del FMLN, ¿verdad? Simplemente hemos quedado con una cuota de concejales en 3 alcaldías. Pero con eso se trabaja. No, claro, se trabaja. Ahí nosotros hemos estado dando seguimiento, gente muy comprometida, con muchas ganas de ver cómo se contribuye al desarrollo de los municipios, a pesar de que las alcaldías ahorita están ahorcadas, están asfixiadas en su finanza, pero a pesar de eso hay muchos esfuerzos por ver de qué manera, a pesar de ser oposición en los consejos municipales, se le ayuda a la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Fernando, ya hablando de la interioridad del FMLN, la interioridad va hacia afuera también en determinado momento. Me llama la atención que hace unos días hubo cadena nacional donde el presidente dijo de que se iban a tomar unas medidas, que hay que apretarse el cincho y que a pesar de ello va a haber van a quitar unos impuestos a la gasolina. Pero en esa misma cadena nacional vuelve a mencionar al FMLN. En los tiempos del FMLN se hacía esto, se hacía lo otro. O sea, ¿cómo internamente se está combatiendo el que se esté señalando como lo malo al FMLN? Que antes aquí los mismos de siempre, es culpa de los que estaban antes. O sea, ¿cómo se hace eso? Sí. Bueno, nosotros ya sabemos, ya conocemos de sobremanera la actitud, inclusive cobarde, de la presidencia, de simplemente lavarse las manos de su propia incompetencia en otras instancias, en otras personas incluso. Si bien es cierto, hay mucha deuda que se arrastra, no diría desde los últimos periodos, sino que desde hace años para con la sociedad. Hay muchas cosas que dentro del sistema político-económico no funciona y no han funcionado desde hace años. Y yo podría decir que en efecto hay muchas cosas que nosotros pudimos haber hecho mejor, pero también el FMLN contribuyó para que la economía popular no fuera, digamos así, tan grosera con la gente. Se creó un sistema de subsidios muy bueno
se creó un sistema de proyectos y programas sociales dirigidos a la gente más desprotegida, también muy bueno, incluso reconocido a nivel internacional. Se creó una reforma de educación, una reforma de salud que le da ese tipo de ayuda a la gente. Y lo que estamos viendo y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años, casi 3, es que se ha estado descomponiendo todo ese tipo de tejido que los gobiernos del FMLN crearon. Ahora se están viendo los impactos aunados a toda la crisis mundial. Entonces el hecho de que el presidente venga y diga de que todo o buena parte de lo que está pasando es culpa del FMLN también es una hipocresía, ¿verdad? Nosotros vemos expectantes el tema de las políticas que ha estado proponiendo. Nosotros mismos las hemos propuesto desde hace meses, desde hace años, ¿verdad? Todas las cosas las medidas en las que dice que se va a comprometer y lo que hemos visto los últimos días son propuestas de hecho hechas ya por el FMLN en diversos momentos y no fueron retomadas porque pues sí, ¿verdad? No eran iniciativa de ellos mismos. En el FMLN nosotros comprendemos muy bien que este régimen, este gobierno va a tratar en la mayor medida de disipar sus debilidades tratando de direccionarlas en otros rumbos, en otras direcciones y tratando de quitarse la culpa de la situación. Es una práctica que la tiene desde que era candidato. Eso ya nosotros lo comprendemos y la gente en las comunidades lo entiende de buena manera, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros y lo que hemos venido platicando es tratar de siempre ser propositivos, de tener digámoslo así, una actitud proactiva ante estas situaciones y ante la crisis que es real, que es cierto, hay una combinación de factores a nivel mundial que vienen a desembocar en una crisis, sí, es real, pero también es el resultado de las políticas equivocadas y desacertadas del gobierno, ¿verdad? Hay que decirlo, y eso es lo que no se atreve a aceptar el gobierno central, de que también muy buena parte de la inflación, del alza de los precios, de la falta de oportunidades, de la migración, de la violencia, es porque el gobierno ha tenido muy mal tino con las políticas económicas y políticas del país. Entonces, no es solamente culpa de los anteriores, pues eso es muy pusilánime decirlo siempre. Sí. Es de verdad muy mediocre, ¿verdad? Y nosotros lo que podemos hacer es simplemente estar en una actitud proactiva de ver cómo se hacen propuestas en la Asamblea Legislativa, cómo nosotros también contribuimos a que se resuelva de alguna manera, haya un respiro para la gente, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que hay una realidad que es infranqueable. Las políticas de este gobierno son, creo yo, la mayor responsable de la situación económica del país, aunado a todo lo que existe en el mundo, por supuesto. Entonces, así es como nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando el día de la semana pasada que salió la cadena nacional, nosotros cuando vimos, dije, bueno, es que parece que nos ha copiado nuestro catálogo de propuestas, y es lo que está diciendo. En los últimos días había visto que Anabel Belloso tenía un cuadro. Correcto. Y durante el año pasado, de hecho, en plena pandemia, también nosotros como partido, hubieron varias conferencias donde nosotros incluso dijimos, para paliar la situación económica, tenemos estas propuestas. De hecho, nosotros propusimos la creación de un fondo, un fideicomiso especial. Sí. O sea, de hecho hemos hecho muchas propuestas y el gobierno simplemente por no darle, digámoslo así, reconocimiento a las propuestas del FMLN, no las ha tomado en cuenta. Pero ahora que sí se ve con el agua hasta el cuello, viene y las toma, pues es una cuestión, yo debo decirlo así, muy mediocre, de un presidente que se la lleva de estadista, pero al final de cuentas se ve de que no tiene una clara posición ni una clara imagen de lo que debe ser una política económica de un gobierno. Comparto con usted, sí, para que podamos seguir hablando del tema, al diputado
Romeo Auerbach, Sí. cuando llamó hipócritas a la fracción de Arena, a la del FMLN, a la NEP, Sí. a Julio Villagrán, cuando propusieron eliminar temporalmente impuestos en el alza, por el alza de los precios de los combustibles. ¿Lo escuchamos? A ver. Diputado. Yo creo que son sinvergüenzas y son hipócritas, todos ellos, Julio Villagrán, la NEP, porque ahora estar hablando de que si le quitan el impuesto. Aquí tuvieron en la legislatura pasada 60 votos. Yo que ustedes les preguntara, señores, ¿por qué no les quitaron el impuesto? Si ustedes tenían el poder de hacerlo. Este gobierno no le ha puesto esos impuestos. Esos impuestos ya estaban. Uno de esos impuestos es para saldar deudas con los veteranos, por ejemplo. Quizá quieren también que las marchas de ellas por fin ya no sean marchitas y sean marchas un poco más decentes y los veteranos de verdad se incorporaran a las marchas. Yo creo que hay que ser serios. A mí me gusta ser claro. Yo no creo que el camino sea ahorita quitarle algo a la gasolina. Ya demostré. No es diputado de Nuevas Ideas, es de Ganas, pero es el principal aliado y él sobre todo. Sí, correcto. Ahí vemos... Eso fue hace unos meses. Unos meses. Justamente, o sea, por su boca muere el pepa. En realidad el hipócrita son ellos, los hipócritas son ellos. No puede ser de que así, ¿verdad? Hoy estén hablando de una cosa, repudiándolo y 3 doritos después, ¿verdad? Estén, digámoslo así, viendo cómo esto sí funciona. En realidad no es nuevo. Nosotros hemos propuesto de las 11 medidas, así entre comillas medidas que propuso el presidente y que dijo que las iba a llevar. Ahí están ahorita discutiéndose todavía algunas. Muchas de ellas fueron propuestas que llegaron del FMLN y por supuesto otros sectores de la sociedad también en diferentes momentos. Yo recuerdo que en una legislatura cuando todavía estaba el gobierno del FMLN se propuso eliminar o reducir el impuesto que se llama el FEFE. Sí. Es el impuesto del que se habla. No hubo en realidad votos para hacerlo. En ese momento no hubo los votos, aunque se propuso, ¿verdad? Yo recuerdo también que en un momento se propuso una reforma financiera de Hacienda en la que se eliminaban algunos impuestos, se le quitaba algunos aranceles a algunos productos y se creaban nuevos impuestos a los productos suntuosos, sí, ¿verdad? Y a la ¿cómo se llama? A la tenencia de tierras enormes, a la gente que tiene grandes cantidades de tierra. Y fue la Corte Suprema de Justicia la que eliminó esa reforma. Entonces no nos pueden decir ahorita que nosotros hemos sido los que no hemos contribuido, que somos hipócritas por eso. Si en ese momento no lo hicieron fue porque no querían que justamente los veteranos se fueran a las calles, pues, porque sí le tienen miedo a las marchas, le tienen miedo a la gente organizada exigiéndole sus derechos, ¿verdad? Por eso es que no lo hicieron en su momento. Cuando ya había crisis acá por la pandemia, el FMLN propuso que se eliminaran temporalmente los impuestos y ellos no quisieron, no porque no hubiera necesidad, sino que porque le tenían miedo a la gente en las calles. Y justamente el diputado lo confirma. Y hoy pues vamos a ver qué pasa. Ellos han dicho también de que el hecho de que se elimine el impuesto no significa que no se le va a dar la pensión a los veteranos, que por cierto es mentira también que la ha estado dando completa, ¿verdad? Que se la estaba dando a tiempo a la gente, a los veteranos. Hemos tenido muchas denuncias de veteranos de guerra que dicen que se les ha atrasado, que no les pagan a tiempo, que no les pagan bien, que los maltratan y que los tienen ahí como mendigos. Ojalá, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Solo son 3 meses, pero eso significa más o menos 19 millones de dólares, sí, solamente del FEFE. Y vamos a ver si aguanta. ¿De dónde lo va a sacar ese dinero? No sabemos, porque así como están las finanzas del Estado endeudadas, desfinanciadas, y con los bancos internacionales que ya no le quieren prestar nada al dinero, nadie quiere pagar la deuda, comprar la deuda del país ahora es un negocio perdido, nadie quiere comprar la deuda del país. Entonces vamos a ver, estamos expectantes. Como partido nosotros no aplaudimos así del todo las medidas porque no se tuvieron que haber hecho antes,
por supuesto, pero estamos en la medida de ver cómo también nosotros fortalecemos las propuestas, damos enunciados y de alguna manera ojalá que se retomen por el bien de la sociedad, ¿verdad? ¿Estas acciones son las que hacen ver bien al presidente? Pues para alguna gente que todavía no ha comprendido cómo funciona la política del país, puede ser que sí, porque se van solamente por la mercadotecnia y eso, pero en realidad no. El presidente trata de darse la imagen de todo un estadista, tratando de analizar hasta lo último que pasa allá en la comunidad de Filipinas y no sé dónde. Él a veces se mete a hacerla de estadista, pero en la política doméstica se refleja que no tiene esa capacidad porque responde no a tiempo. O sea, estas medidas tuvieron que haber tomado de antes, algunas de ellas. Durante la pandemia él hizo algunas cosas, el gobierno trató de ver cómo hacía, casi que extorsionó a los diputados para que votaran por todos los préstamos que se hicieron en el afán de que la pandemia se llevara de la mejor manera. Y lo que vimos es que dinero a mansalva, tuvo a granel el dinero. Y al final él mismo decía de que no tenía dinero, que no le habían dado ni un centavo partido por la mitad. Eso siempre hay que tenerlo presente porque a pesar de que él se venda como una figura pública exitosa, excelente y con las mejores propuestas y las mejores acciones, en realidad y en el fondo lo que hay es una gran incapacidad y una torpeza política de hacer medidas en el momento inadecuado y direccionadas digámoslo así, a los sectores de población inadecuadas, ¿verdad? Muchos pueden decir, bueno, un presidente novedoso ha hecho cosas como por ejemplo lo del Bitcoin, pero vaya, ahora que estamos en crisis, o sea, hay que revisar en qué va a beneficiar, en qué se puede ayudar el pueblo salvadoreño con la ley del Bitcoin, por ejemplo. Yo no le veo mucha posibilidad de que la ley Bitcoin ayude en estos momentos de crisis que dice el presidente, bueno, vamos a empezar a vender bonos Bitcoin. Sí, pero los bonos Bitcoin se supone que no se pueden ocupar para paliar la crisis económica, sino que para construir la ciudad Bitcoin. Y entonces los 20 millones que se compraron en Bitcoin de dinero del Estado, ¿cómo se pueden utilizar eso para paliarla de alguna manera, crear algún programa? No hay una posibilidad de que esas medidas políticas que tomó este presidente cool, lleven desarrollo a la sociedad. Entonces, con la pregunta, estas son el tipo de medidas que nosotros las vemos como desesperadas en realidad y que no están en el tiempo, en el fragor de la política y de la economía del país. Muchas de estas, repito, y con esto termino, debieron haberse tomado en medio de la pandemia, ¿verdad? Para tratar de que la gente no perdiera sus empleos, de que la gente no perdiera sus emprendimientos, de que la gente tuviera acceso a poder alimentarse. Si aquí hubieron banderas blancas, la gente no tenía cómo comprar comida, ¿verdad? Y nosotros propusimos eliminar incluso el IVA de la canasta básica. Ahorita solo se han quitado aranceles. Nosotros propusimos incluso quitar el IVA. ¿Para qué? Para que el costo de la canasta básica bajara y que la gente tuviera de alguna manera acceso a lo mínimo, pues. Pero no se hizo. Vamos a ver, a mí me parece más populismo que otra cosa, pero sí, estamos expectantes. Nosotros no queremos nada malo para la población, ¿verdad? Pero tenemos clara cómo es la mente o al menos el pensamiento, la lógica de este gobierno. ¿Cómo ve los movimientos al interior del gabinete del presidente? Esa es otra cosa. El gobierno central siempre se ha, digámoslo así, se ha creído infalible, ¿verdad? Siempre se ha puesto como una imagen de una cuestión que nunca falla y que ahí está la mejor gente y que son capaces de hacer cualquier cosa. Y muchos funcionarios, la mayor parte de los ministros, han venido cometiendo errores garrafales en su práctica como funcionarios y en todas las carteras de Estado, educación,
salud, economía, hacienda, incluso las que no tienen que ver con la economía, muchas de ellas han cometido errores crasos. Y lo que se ha hecho es disfrazarlo con mercadotecnia, crear un video ahí bonito y venderle a la gente una imagen de no sé, de esplendor. Pero lo que nosotros vemos en el fondo, ¿verdad?, cuando uno escarba en toda esa porquería de mercadotecnia, de marketing, al final lo que mira es una gran incapacidad, un gran retraso político en las prácticas, y muchos ministros que en realidad no saben lo que es gobernar y para qué sirve el Estado, y lo utilizan para otras cosas. Hay unos que sí saben para qué sirve y utilizan justamente el Estado para acumular capital, ¿va?, en algunas manos por ahí cercanas. Entonces lo que vemos es eso, muchos ministros no están haciendo de la función pública como dice la Constitución, velar por los intereses de la sociedad, sino todo lo contrario. Y al final tiene el presidente, ¿verdad?, la imperiosa necesidad, porque ya no puede más, de cambiarlos de una manera así, a través de subterfugio, como prestidigitador, ¿va?, hace bulla por un lado, pero abajo cambia el ministro para que nadie se dé cuenta, y al final sigue repitiéndose la misma historia, ¿va? Estos funcionarios sí tienen una incapacidad tan enorme que se les mira en la cara cada vez que hablan, cada vez que diseñan algún tipo de política, ¿va? Es triste, la verdad, para el país, ¿verdad? Pero siempre está la esperanza, ¿verdad?, de que esto en algún momento se termine, ¿verdad? Está con nosotros Fernando Acuña, él es miembro de la Comisión Política del FMLN. Ha tenido, este sería su segundo momento dentro de una comisión política del partido de izquierda. Él viene desde Aguachapán, milita en el departamento de Aguachapán, aunque cumple para todo el país. Fernando, ha sido criticado por parte de Mauricio Funes la posición del FMLN y la posición del gobierno ante el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Correcto. Bueno, el partido como organización política de izquierda siempre tiene como una de sus fundamentos la búsqueda de la paz, de la armonía y del respeto de la soberanía de los pueblos. Eso es como uno de nuestros principios y siempre vamos a abogar por eso. Incluso dentro del mismo conflicto armado de El Salvador, nosotros siempre tuvimos como una de nuestras aristas principales, como piedra angular, la búsqueda de la paz, de la resolución de los conflictos a través del diálogo y de la negociación política. Eso es parte de nuestro ADN como partido político. Este conflicto, la verdad es que tiene muchas aristas y tiene muchos componentes que debemos analizarlos muy tesonudamente. No puede hacerse un análisis a la ligera. Y en el partido también hay una gran capacidad de análisis y hay mucha gente que contribuye al pensamiento. Y también hay una gran diversidad de visiones, pues. O sea, también tiene que ver con eso, de que el FMLN no es un partido unitariamente o uniformemente mecanizado que va a decir una misma cosa. Y al final la comisión política decidió hacer su pronunciamiento en pro de la paz primero, y también condenando de alguna manera las prácticas de la OTAN de intervenir en procesos que no tienen que ver con ellos. Ese tema de la intervención nosotros siempre la hemos denunciado en cualquier estadio, en cualquier lugar, ¿verdad? Claro que hubiera sido peor, yo no sé, ¿verdad? El señor Funes, si nosotros no hubiéramos dicho nada, pues igual hubiera criticado, ¿verdad? Si hubiéramos dicho algo diferente, me imagino que igual hubiera criticado, que también está él y algunos otros exfuncionarios y exmiembros del partido en una dinámica de tratar de despotricar al FMLN y de desgastarlo, simplemente porque la idea de muchos de ellos, no sé exactamente de él, pero de muchos de ellos, incluso al interior del partido,
está la idea de tratar de desgajarle la fuerza lo más posible de la fuerza, porque tienen otras ambiciones, quizás de crear otro partido político, otra estructura, y quieren rasparle todo lo que puedan al FMLN y en esa medida desgastarlo, ¿verdad? Y Mauricio Funes ha tenido una actitud en contra del FMLN muy sesgada, muy sectaria, ¿verdad? Y además que no contribuye en nada, ¿verdad? Porque tampoco propone, o sea, es de las personas que hacen la crítica destructiva, pero tampoco es de la gente que propone. Yo podría aceptar una crítica si a la par va una propuesta, miren, aquí está esto, les propongo que hagamos eso, pero él y otras muchas personas no tienen esa disposición, ¿verdad? Entonces sí vemos como una cuestión negativa eso, y pues sí, simplemente lo vamos a ver hasta ahí. Tampoco es que vamos a dejar de dormir por lo que diga el señor ni otras personas, pero nosotros somos claros en nuestro planteamiento. Primeramente, abogamos porque ese conflicto se resuelva por medio de la negociación, ¿verdad? Vemos con esperanza de que pues sí, se pueda llegar a un acuerdo, pero sí, por el otro lado también condenamos las medidas injerencistas de la OTAN y de los Estados Unidos. No puede ser de que Estados Unidos y Europa meta sus garras en todos lados, trate de manipular las cosas, y esa misma injerencia cree conflictos innecesarios en la comunidad internacional. Nosotros creemos que muy buena parte de ese conflicto que haya llegado hasta estos puntos de ya ser un conflicto a nivel bélico, que se ocupen ejércitos y haya guerra y muertes, en buena medida o en gran medida ha sido culpa de las acciones de Estados Unidos y de la OTAN, de tratar de digámoslo así, manipular a los gobiernos de estos países de ahí de Europa del Este, y de tratar de llevar a esos pueblos a contribuir a sus intereses, Estados Unidos, de la OTAN. Y esa es parte de eso. Así, yo creo que si la OTAN no estuviera tan inmiscuida, si Estados Unidos no estuviera tan inmiscuido en esos conflictos, creo que la resolución de ese problema fuera mucho más fácil y no hubiera llegado a tales puntos, porque lo que sí sabemos es que Rusia ya tiene varios años de estar proponiendo una mesa de diálogo, una mesa de negociación, incluso antes de llegar al punto de utilizar armas, pues utilizar armamento pesado. Pero ha sido la OTAN y ha sido Estados Unidos quien ha dicho no, ¿verdad? No. Y ha sido el gobierno de Ucrania quien ha dicho no. Ellos son los que no han querido. Entonces hoy está la situación y le tratan de echar la culpa ahora a Rusia, ¿verdad? No lo estamos justificando, pero la verdad es que Rusia sí ha tenido una actitud de tratar de resolver las cosas diferente y no se le ha tendido la palabra en ningún momento, ¿verdad? A pesar de que ha tenido la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Desde hace años, pues. De hace años. Es triste la verdad que estén pasando estas cosas, pero yo creo que la mayor responsabilidad en todo este conflicto sí lo tienen estos países occidentales que no tienen nada que ver con esos conflictos, y que si quisieran contribuir deberían de dar las herramientas y los espacios para que haya diálogo y negociación. Fernando, la semana pasada en Chile tomó posesión el nuevo presidente. Se habla que es un presidente progresista, Gabriel Boric, joven, 36 años. Se prometió respetar la Constitución ante el Congreso Pleno en Valparaíso, y se convierte en el jefe de Estado más joven de la historia de Chile. Un país que es referente para las leyes de nuestro país, sí. Y es un país también que rige cómo va a continuar, por lo menos en América. O sea, sí. ¿Qué significa? ¿Qué puede beneficiar? ¿Qué podemos ver? ¿Puede ser un espejo en el que nos veamos? Bueno, hay que comenzar diciendo esto. Justamente Chile, durante los años 80, 90 y inicios de los 2000, fue el laboratorio del imperio para producir las políticas económicas y políticas de toda Latinoamérica.
Ahí fue donde se empezó a practicar y a diseñar las medidas neoliberales que luego se diseminaron en toda Latinoamérica y todo el mundo. Es referente Chile por eso, ¿verdad? Porque justamente las legislaciones, las políticas estatales son para darle espacio a que se desate el neoliberalismo a sotavento. Nosotros siempre hemos estado tratando de analizar esa historia, de ver cómo eso ha también perjudicado nuestra propia historia como país, la ha venido deteriorando, y ahora vemos con esperanza que un gobierno como el de Boric, un gobierno también de una gran alianza entre la izquierda, y no es solamente él, tiene un gran abanico de la izquierda, vemos con esperanza de que se vaya digamos desgajando o de alguna manera quitando todas las políticas neoliberales del sistema chileno. La verdad, para nosotros nos da una gran felicidad, a pesar de lo que se pueda decir o no del presidente Boric. Tenemos una muy buena relación con algunos de los movimientos de Chile, el Partido Comunista de Chile. Hay muchas organizaciones que han tenido amistad con el FMLN desde hace años, décadas. Y también vemos con mucha esperanza el tema de que incluso en la Asamblea Legislativa en el Congreso tengan más espacios. Por ejemplo, hubo un anuncio hace unos días del Partido Comunista de Chile, que decía que ya llevaban casi 50 años, 48 años de no pisar el Congreso, porque en los tiempos de plena dictadura, el Partido Comunista fue ilegalizado, fueron perseguidos, muchos de ellos asesinados, muchos de ellos encarcelados, abatidos ahí en las calles, fueron desterrados, fueron eliminados del mapa político en su momento, pero a través de la persistencia y de la lucha política, ya ahora en pleno 2022, ya hay diputados del Partido Comunista de Chile, diputadas muy buenas. Entonces, también es una luz de esperanza, ¿verdad? Claro, no es una cuestión que sea tan homogénea, pero tiene mucho que ver con el adelanto de la sociedad. Un país que fue uno de los más golpeados por el neoliberalismo rampante en toda Latinoamérica, creo yo, uno de los más golpeados, ¿verdad? Donde que tienen ahí prácticamente tienen privatizada la educación, muy buena parte de la salud, muchos servicios básicos son privatizados, están privados, y además de eso tienen un rango de inversión social del Estado muy, muy bajo. Es decir, ahí las condiciones de vida de la gente, de los jóvenes, de los trabajadores, es muy difícil. Se tienen que endeudar desde niños para poder salir de profesionales, y después de ser profesionales tienen que seguir pagando muchos años los préstamos por haber podido estudiar, y eso solamente los que tienen acceso a eso. Entonces nosotros vemos con mucha esperanza el hecho de que haya un presidente de izquierda progresista al lado de un equipo de políticos con mucha experiencia, mucha disposición, jóvenes muy buenos, mujeres muy buenas, muy profesionales, y que le van a dar a Chile una nueva cara en el corto plazo. Nosotros estamos también con muchas buenas expectativas al respecto, a pesar de todo lo que se diga, de que pues sí, no es totalmente de izquierda, que no es un revolucionario de cepa, no, eso ahorita creo yo que no es lo más importante, sino el tema de cambiarle el rostro de la política del país. Eso es, creo yo, que es lo más importante. Bueno, en punto las 8, Fernando, pero con esto termino. Sí. ¿Qué le depara al FMLN? Usted que es de formación en el FMLN. Bueno, en el corto plazo, yo lo que veo es una recomposición de sus estructuras, un relanzamiento en el territorio. Veo también una reforma profunda. De hecho, estamos por iniciar otro de los acuerdos de la convención, que fue
cambiar los estatutos. Yo lo puedo decir, ya más adelante lo vamos a anunciar oficialmente. Yo ahora me estoy adelantando ahorita en este medio diciendo de que estamos ya por iniciar un proceso de consulta en todo el país, de toda la militancia, para cambiar los estatutos. Todo lo que tenga que ser cambiado, lo vamos a cambiar sin ningún temor, porque hay muchas cosas que ya no funcionan. Y también vamos a hacer un relanzamiento político del FMLN hacia afuera. Lo que se viene para los próximos meses es mucho trabajo al interior del país, de tratar de recuperar la confianza de la gente. Es una cosa que es muy difícil, es fácil decirlo, pero nos va a costar. Pero estamos nosotros por darle las herramientas a la militancia del partido y de las organizaciones sociales que son muy amigas nuestras, de volver a reencontrarnos con la sociedad. Yo no puedo decir ahorita que estamos en ruta de, por ejemplo, ganar las elecciones presidenciales del 2024. Sería muy, muy aventurado decir eso, muy irresponsable también. Pero sí podría decir yo de que estamos por recuperar el espacio que la historia nos ha dado como partido, que la gente nos ha dado, el respeto y el cariño que la gente le tuvo al FMLN durante muchos años. Nosotros estamos en la dinámica de reencontrarla. Eso requiere, como repito, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha disposición de la gente, pero es lo que nos espera. Vamos a replantear toda la plataforma comunicacional del FMLN, la plataforma social, la plataforma de alianzas del FMLN, para tener una nueva propuesta para la gente, ¿verdad? ¿No es demasiado? Pues puede ser, pero nosotros somos ambiciosos. Yo creo que si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien y pensando en grande, ¿verdad? Quizás esto nos traiga más problemas de los que quizás nosotros queremos, pero si no hacemos este intento va a ser difícil volver a tener al FMLN como estandarte del partido del pueblo. O sea, volver a ese nivel, ¿verdad? Si seguimos actuando igual, si creemos que simplemente poniendo un candidato bonito, una candidata bonita, una buena foto y un buen video, y con eso vamos a lograr recuperar la confianza de la gente, pues estamos equivocados. Y justamente lo que queremos es eso, replantear, darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y tratar de volvernos a poner en la posición en la que tuvimos que haber estado siempre, pegadito a la gente, acompañando sus luchas y organizando a las masas. Esa es la idea. No es en primer momento ganar elecciones o para meternos. Eso es una cuestión ahí circunstancial y consecuente con el trabajo político. Pero lo que nos espera ahorita, la respuesta a la pregunta, lo que le espera ahorita es mucho trabajo político en la base del partido, en las comunidades y en los sectores. Eso es verdad, mucha discusión, mucho trabajo. Pero al final de todo esto creo que el FMLN va a tener una nueva cara en los próximos años, va a tener una nueva posición política y ya se le va otra vez, ¿verdad? Va a tener la posición que nunca tuvo que perder dentro de la palestra política. Bueno, como nada hemos hablado cerca de una Sí. hora, Fernando, pero Sí. quiero agradecer el espacio, la levantada temprano, el venir a conversar con militancia del FMLN, pero la Sí. población en general, porque creo que también uno de los problemas o lo que está pagando hoy el FMLN es que no veían más allá de la militancia, ¿no? Y eso es fundamental, que la población también del voto de confianza. Fernando, muchas gracias. Sí, muchas gracias igual por el espacio, por habernos invitado acá, a pesar de que hay que pelear siempre con el tráfico a esta hora, pero igual muchas gracias por estar aquí, y vamos a estar siempre que sea necesario, que nos inviten. En el partido hay mucha gente que puede compartir sobre muchos temas y que la gente tiene que también saber. Pues yo nada más puedo pedirles el voto de confianza a esta dirección del partido, a estas nuevas disposiciones, y vamos a acompañar a la gente en la medida en la que sea posible y necesario. Así que muchas gracias nuevamente y feliz día para todos los radioescuchas.